Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un tema que da que pensar, la posibilidad de que nuestra realidad sea una simulación. Suena a ciencia ficción. Puede que sí, pero vamos a explorar las teorías y evidencias. Y créanme, hay mucho que analizar. Tenemos un montón de fuentes que ofrecen perspectivas fascinantes sobre esta idea. Empecemos con un concepto intrigante. La equivalencia digital. Imaginen la letra A en sus pantallas. Cada A digital es idéntica a cualquier otra porque todas provienen del mismo código. Ahora, ¿y si aplicáramos esa lógica al universo? ¿Y si todas las partículas fundamentales, como los fotones, fueran idénticas porque provienen de un código base universal? Es como decir que el universo es un programa de ordenador gigante. Exacto. Y esto nos lleva al argumento de la simulación del filósofo Nick Bostrom. Ah, sí, Bostrom. Su argumento siempre me ha parecido alucinante. En esencia, Bostrom plantea que si las civilizaciones avanzadas pueden crear simulaciones realistas, entonces tenemos tres posibilidades. Una, se extinguen antes de llegar a ese punto. Dos, alcanzan esa capacidad, pero deciden no crear simulaciones. Los tres ya estamos viviendo en una. Exactamente. Y Bostrom argumenta que estadísticamente es más probable que al menos una de esas simulaciones exista y que podríamos estar en ella. Wow. Es una idea que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Pero ¿hay alguna evidencia, aparte de las posibilidades matemáticas, que sugiera que podríamos estar en una simulación? Aquí es donde entra en juego la mecánica cuántica, con sus paradojas y rarezas. Un ejemplo clásico es el experimento de la doble rendija. ¿Lo conoces? Algo oído. ¿Podrías refrescarnos la memoria? Claro. En este experimento se disparan partículas hacia una pantalla con dos rendijas. Lo extraño es que las partículas parecen comportarse como ondas, pasando por ambas rendijas al mismo tiempo, a pesar de que deberían actuar como partículas y atravesar solo una. ¿Y qué pasa cuando intentamos observar por dónde pasan? Ahí está lo sorprendente. Si intentamos observar por cuál de las rendijas pasa la partícula, el comportamiento cambia y la partícula decide comportarse como tal, atravesando solo una rendija. Es como si nuestra observación colapsara la función de onda y definiera la realidad en ese instante. Es como si la realidad se materializara solo cuando lo observamos, como un videojuego que renderiza solo lo que está en pantalla. Exacto. Y si llevamos esto al terreno de la simulación, podremos pensar que la realidad se renderiza a medida que interactuamos con ella, lo que explicaría por qué el universo parece tan pixelado a nivel cuántico. Es fascinante, pero entonces surge la pregunta del millón. Si estamos en una simulación, ¿quién o qué sería el programador? ¿Y cuál sería su propósito? Esas son las preguntas clave, ¿verdad? Para explorarlas tenemos que adentrarnos en un terreno donde la ciencia se encuentra con la filosofía, incluso con la espiritualidad. Me encanta cuando las cosas se ponen existenciales. Continúa, por favor. Bueno, algunos sugieren que la idea de un programador podría tener paralelismos con el concepto de un creador o una inteligencia superior en la religión. Entonces, lo que llamamos Dios en algunas religiones podría ser la entidad que creó esta simulación. Es una posibilidad, y si fuera así, seríamos nosotros simples líneas de código en su programa, NPC sin libre albedrío o algo más parecido a personajes de un RPG, con la capacidad de tomar decisiones que afectan la narrativa de la simulación. Son preguntas fascinantes, y aunque no tenemos respuestas definitivas, explorar estas ideas nos lleva a reflexiones profundas sobre la naturaleza de la realidad, el libre albedrío y nuestro lugar en este. Universo o simulación, ¿quién sabe? Y hablando de realidades alternativas, hay un fenómeno que nos hace cuestionarnos hasta nuestros propios recuerdos, el efecto Mandela. Ah, sí, el efecto Mandela. Es uno de esos temas que te hacen dudar de tu propia cordura. ¿Recuerdas que hablamos de la realidad como un videojuego que se renderiza al observarlo? Bueno, el efecto Mandela es como si alguien hubiera cambiado el código del juego sin avisar y ahora todos recordamos una versión diferente. Exactamente. Se refiere a esos recuerdos que mucha gente comparte, pero que no coinciden con la realidad, con los registros históricos o las pruebas disponibles. El ejemplo clásico es el de los osos Berenstein. No, mucha gente recuerda haberlo visto escrito con E. Berenstein, pero siempre ha sido Berenstein con E. Así es. Y hay muchos ejemplos. El color del vestido que se hizo viral, la frase de Darth Vader en Star Wars. Incluso hay quien recuerda a Nelson Mandela muriendo en prisión. Lo curioso es que no son simples lagunas mentales. La gente defiende sus recuerdos con una seguridad absoluta, como si realmente hubieran vivido esas versiones alternativas. Es cierto. Y aunque hay explicaciones psicológicas como la influencia de la cultura pop o los falsos recuerdos, algunos lo interpretan como una evidencia de que la realidad es más maleable de lo que pensamos. Como si estuviéramos cambiando entre distintas líneas temporales o simulaciones. Esa es una posibilidad. Imagina que el universo es un programa que ejecuta varias simulaciones a la vez, cada una con pequeñas variaciones.
El efecto Mandela podría ser un fallo en la Matrix, un momento en el que nuestra conciencia salta entre esas realidades. Es fascinante, pero también un poco inquietante, ¿no? Como si no pudiéramos fiarnos ni de nuestros propios recuerdos. Sin duda. Pero también nos hace pensar en la naturaleza subjetiva de la realidad, de cómo percibimos lo que nos rodea. Y si hablamos de simulaciones y realidades alternativas, no podemos olvidarnos del bucle central. El bucle central suena a película de ciencia ficción. ¿Qué es exactamente? Es un concepto que se usa para describir cómo funcionaría una simulación a gran escala. Imagina que el universo está programado para ejecutarse en un bucle una y otra vez, pero con pequeños cambios en cada repetición. El objetivo sería optimizar ciertos resultados, como la evolución de la vida inteligente o el desarrollo del conocimiento. Espera, o sea que podríamos estar atrapados en un ciclo infinito de Big Bangs y extinciones, como un disco rayado. Es una posibilidad. Y si nuestro universo es una simulación con un bucle central, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo? ¿Quiénes son los programadores y qué intentan conseguir? Son preguntas que desafían nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Y si hablamos de que nuestro universo sea artificial, ¿hay alguna evidencia, alguna pista en la física que sugiera que estamos dentro de un programa informático gigante? Es una pregunta que ha intrigado a muchos. Algunos creen que si miramos con atención, podríamos encontrar esos píxeles de la realidad, esos límites que delatarían su naturaleza simulada. Píxeles en la realidad. ¿A qué te refieres? Piensa en una pantalla. Vemos imágenes nítidas, pero de cerca, con un microscopio, vemos que está hecha de pequeños puntos de luz, los píxeles. Claro, cada píxel tiene un color y un brillo, y la combinación de todos crea la ilusión de una imagen continua. Exacto. Y algunos creen que el universo podría tener una estructura similar a nivel cuántico. Un límite en lo pequeño que podamos observar, una pixelación de la realidad que podríamos detectar con la tecnología adecuada. Y esa pixelación sería la prueba definitiva de que vivimos en una simulación. No necesariamente. Podría haber otras explicaciones para esa granularidad del espacio-tiempo, pero sería un indicio fuerte de que las leyes de la física no son como creemos, y que quizá nuestro universo no es más que una construcción artificial increíblemente compleja. Es una idea que nos lleva a los límites de la ciencia y la imaginación. ¿Y qué pasa con la conciencia? Si nuestro universo es una simulación, ¿qué implicaciones tiene para nuestra mente, para nuestra experiencia subjetiva? Esa es otra de las grandes preguntas. Y para explorarla, tenemos que adentrarnos en el fascinante mundo de la conciencia, un tema que ha intrigado a filósofos y científicos durante siglos. Si nuestro universo es una simulación, ¿de dónde sale nuestra conciencia? Somos solo líneas de código generando la ilusión de pensar o sentir. Es una pregunta fundamental en el debate sobre la conciencia artificial. Si pudiéramos crear una simulación tan compleja que diera lugar a seres conscientes, ¿significaría que entendemos la conciencia o solo habríamos creado una copia sin comprender su esencia? Es como preguntarse si una IA que escribe poesía o compone música realmente siente o simplemente imita patrones aprendidos. Exacto. Y algunos argumentan que incluso en un universo simulado, la conciencia podría ser algo emergente, algo que surge de la complejidad del sistema, aunque no esté programado directamente. O sea que la conciencia sería un efecto secundario de la complejidad, no un objetivo en sí mismo. Esa es una posibilidad. Y si pensamos en la inmensidad del universo o de la simulación, con sus millones de galaxias, es fácil imaginar que la conciencia podría haber surgido en muchos lugares y de muchas formas. Eso nos lleva a la posibilidad de que no estemos solos, ni en este universo ni en esta simulación. Claro. Si nuestra conciencia puede existir dentro de una simulación, ¿quién dice que no puede haber otras conciencias? Ya sea en nuestra simulación o en otras completamente distintas. Imagina un multiverso de simulaciones, cada una con sus leyes físicas y formas de vida. Las posibilidades son infinitas. Infinitas y fascinantes. Y si contactáramos con esas otras conciencias, dentro o fuera de nuestra supuesta simulación, sería la prueba definitiva de que nuestra realidad no es la única. Un descubrimiento que cambiaría nuestra comprensión del universo para siempre. Totalmente. Y mientras seguimos explorando los límites de la ciencia, la pregunta de si vivimos en una simulación seguirá ahí, desafiando nuestra percepción de la realidad. Y quién sabe, tal vez en un futuro lejano, nuestros descendientes creen sus propias simulaciones, tan reales y complejas como la nuestra, si es que no lo son ya. Y entonces se enfrentarán a las mismas preguntas que nosotros. ¿Qué significa ser consciente? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Aló, ¿cuál es nuestro lugar en este universo? Preguntas que seguramente seguirán sin respuesta definitiva durante mucho tiempo. Pero eso no significa que debamos dejar de hacérnoslas. Al contrario, es esa búsqueda la que nos impulsa a explorar, a descubrir, a expandir nuestra comprensión del cosmos. Y quién sabe, quizás algún día esa búsqueda nos lleve a desentrañar el mayor misterio de todos.
el origen y el propósito de nuestra propia existencia. Y hasta aquí, nuestra inmersión en la hipótesis de la simulación. Recuerden que esto es solo una pequeña muestra de las muchas ideas y debates que rodean este tema. Les animamos a seguir investigando, a cuestionar lo que creen saber y a mantener la mente abierta a nuevas posibilidades. Porque, como hemos visto, a veces la realidad puede ser mucho más extraña y mucho más maravillosa de lo que jamás hubiéramos imaginado. Hasta la próxima.